¿Ahí me oyen bien? Listo. Mis queridos, capítulo 4 del libro de Daniel es el pasaje que hoy estaremos estudiando, si el Señor así lo permite. Y este capítulo tiene algo particular. Este capítulo tiene algo llamativo. Y es que es un capítulo completo de la palabra de Dios escrito por un rey, que no es rey de Israel, escrito por un rey pagano. Este capítulo, mis queridos, es el testimonio de la relación personal o del trato personal que tuvo ese rey, que era para el momento el hombre más importante de la tierra. La relación personal que tuvo ese rey con Dios. Y como es de esperar, si en esa época, un hombre muy poderoso de la tierra sacara un escrito para mirar de cómo él había tenido un encuentro con Dios, creo que va a despertar el interés de muchos, ¿no? Piensen ustedes en los hombres poderosos de la tierra en este momento. Suena Putin, quizá el de China, quizá el de Corea, quizá el de Estados Unidos. Y que alguno de ellos llegue a decir: esta fue mi experiencia con Dios. Con toda seguridad que así fuera por curiosidad, pero muchos iban a querer leer ese escrito. Quizá ese fue el caso de Nabucodonosor. Pero lo interesante de este capítulo 4, que narra la relación personal de Nabucodonosor con Dios, es que quiso el Señor guiar a Nabucodonosor a condensar todo el mensaje en los versículos 2 y 3. ¿De qué trata todo este sueño? Nos lo dice el verso 2 y 3. Solo manera de introducción voy a anexarle el 1. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicados. Y observen cómo condensa él el mensaje. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ojo con esto. La palabra conviene significa que le agrada, significa algo grato, algo placentero. Lo que Nabucodonosor está diciendo es que a él le agrada decir lo que va a decir. Ahora, según el verso 2, ¿qué es lo que va a declarar Nabucodonosor? Identifíquenlo, por favor. Según el verso 2, ¿qué es lo que a él le agrada declarar? Muy bien, ¿las qué? Señales y ¿qué? Ojo con esas dos palabras, señales y milagros, pero completemos la idea. Señales y milagros, ¿qué? Que el Dios Altísimo, es decir, ¿de dónde proceden esos milagros y esas señales? Bien, pero esas señales y esos milagros las realizó el Dios Altísimo según Nabucodonosor. ¿Con quién? Ojo que dice: conmigo. La siguiente parte, que es el versículo 3, la parte inicial, va a agarrar esos milagros, va a agarrar esas señales y les va a colocar una palabrita a cada uno para hacerla más grande todavía. De por sí, al decir de un milagro estamos hablando de algo extraordinario. Al hablar de una señal estamos hablando de algo extraordinario. Pero ahora en el verso 3 les agrega otra palabra porque él quiere que se sepa que lo que se va a contar es una obra grandísima que el Señor hizo con él. Miren ustedes, verso 3, la parte inicial. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son. Es decir, que a las señales que él declaró en el verso 2, las agranda ¿con qué término? Cuán grandes, ¿verdad? Dos términos. Cuán es muy grande y grande es más grande. Entonces miren lo que él está haciendo acá, que pareciera redundante, pero no está siendo redundante. Está siendo enfático porque Nabucodonosor quiere
que entendamos de qué se trata todo ese sueño de un hombre comiendo pasto, de un árbol derribado, de qué se trata todo eso. Lo podremos entender si entendemos el versículo 2 y el verso 3. Y a maravillas, que es la misma palabra milagros del verso 2, le coloca ¿cuál expresión? ¡Cuán potentes! Presten atención a esto, mis hermanos. Él habla de señales grandes, él habla de milagros potentes, pero no se refiere a que Dios haya sabido lo que él pensó y se lo haya interpretado allá en el capítulo 2. ¿Recuerdan ese primer sueño de la estatua que Nabucodonosor vio? No hace referencia a esas señales, eso no hace referencia a eso que ocurrió en el capítulo 2. Esas señales y estos milagros tampoco hace referencia a lo que registra el capítulo 3. ¿Qué registró el capítulo 3 y que miramos hace 8 días? De cómo Dios de manera milagrosa rescató Sadrach, Mesac y Abednego. ¿De dónde? Pero tampoco hace referencia a esas señales y milagros que son grandes y portentosos, no se refieren a ninguno de los dos. ¿A qué se refiere entonces? ¿A qué cataloga él como estas son las señales más grandes y portentosas de Dios? O sea, yo creo que tiene que haber algo especial en lo que van a decir Nabucodonosor, si él evalúa lo que ocurrió en el horno de fuego, si él evalúa lo que ocurrió con el ceño de la estatua y nos dice, pero hay algo mucho más grande. ¿Y saben por qué él describe que esto es grande, es portentoso, que es una señal inigualable que únicamente pudo hacer el Dios Todopoderoso? Porque fue la señal y el milagro que utilizó el Señor para coger a Nabucodonosor y por fin transformarle el corazón. Las dos cosas anteriores registradas en el capítulo 2 y en el capítulo 3 no lograron ese fin. Pero ahora estas grandes señales y estos grandes prodigios de Dios sí lo logran. ¿Cuáles son? Miren con detenimiento el versículo 3, la parte que nos quedó sin leer. Mírenlo con detenimiento, porque allí están cuáles son las señales y cuáles son los milagros a los que se refiere Nabucodonosor. Su reino sempiterno. ¿Y su señorío? Les quiero hacer la pregunta, hermanos. ¿Cuál es o qué es lo que cataloga Nabucodonosor como grandes señales y milagros poderosos de Dios? ¿El reino de quién? Bien, muy bien. Estás, como le dijo el Señor al escriba, no estás lejos del reino de los cielos. Bien, flaquito. Cuando se habla del reino, dice su reino, está haciendo referencia al reino de quién? De Dios. Ustedes perdonen que yo vaya tan en pausa, más adelante aceleramos. Pero es que aquí está el meollo del asunto. Cuando se habla de reino, se está hablando del gobierno, ¿verdad? El gobierno de Dios. ¿Qué característica tiene el gobierno de Dios o el reino de Dios según el verso 3? Sempiterno, que es lo mismo, eterno, que es donde sale nuestra palabra olam. Es algo que no puede registrarse en nuestras mediciones de tiempo, va mucho más allá. Nabucodonosor mira y dice, el gobierno de Dios es eterno. Pero da otra característica allí, y su señorío. ¿A qué hace referencia la palabra señorío? Si reino es dominio, ¿a qué es señorío? El señorío indica el control que él tiene. ¿Qué dice? ¿El control cuánto dura? ¿Qué indica esa frase? De generación en generación. Es decir, que el Señor, hermana Marina, controló su generación. Que el Señor, hermano Samuel, controló su generación. Que el Señor, mi querido Giovanni, controló tu generación. Y que el Señor está controlando la generación de estos pequeñitos también.
¿Cuál generación, cuál persona se le ha escapado del dominio a Dios? Creo que nosotros no podríamos decir, uy, eso es milagroso. Pero, ¿por qué Nabucodonosor dice, yo les voy a hablar de los grandes milagros y de las grandes señales de Dios, y termina hablando de que Dios gobierna y que Dios reina? ¿Dónde está la grandeza del milagro y del poder de Dios allí? En que quien lo estaba diciendo no era solamente el hombre más poderoso de la tierra, sino muy probablemente el hombre más orgulloso sobre ella. Ese fue el que el Señor le mostró la estatua y le dijo, tú eres solo la cabeza. Y le dijo a Dios, no, yo voy a ser. Ese es aquel que le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, yo los voy a echar al horno de fuego y que Dios los va a librar de mi mano. Pero ahora en el capítulo 4 han pasado unos años, han pasado un suceso que ya vamos a estudiar, y dice, yo ahora estoy humillado y reconozco algo. Yo no soy el que gobierna. ¿Quién gobierna? Mi reino no es el que va a durar para siempre. El reino que durará para siempre pregunto, ¿cuál es la grandeza de los milagros de Dios de la cual nos habla Nabucodonosor? Que su orgullo haya sido transformado o cambiado por humildad. ¿Qué quiere decir eso? Que el mayor milagro para Nabucodonosor fue que Dios transformó su corazón. Mis queridos, nosotros leemos la palabra de Dios y nos sorprendemos cuando leemos la historia de resurrecciones, ¿cierto? De milagros, de sanidades, de multiplicación de comida. Es asombroso, ¿verdad? Claro, eso es asombroso. Pero ¿saben una cosa? Si hacemos honor a la verdad, es más asombroso el cambio de un corazón que el cambio de agua en vino. Porque al final de cuentas, el agua en vino se transforma con un poco más de tiempo. ¿O no se han dado cuenta? La vid, ¿de dónde se nutre? Del agua. ¿Y qué hace la vid con esa agua? Transformarla en uvas, para que después esas uvas se conviertan ¿en qué? En vino. Entonces, al final de cuentas, que el agua se transforme en vino es un asunto que va a pasar y que pasa continuamente. El milagro que realizó el Señor no fue transformar agua en vino. El milagro es que eso lo hizo así. Por eso, mis queridos, Nabucodonosor nos está diciendo que la gran obra que exalta a él es que el Eterno obró en él de tal modo que lo hizo reconocer que el Señor es el soberano en el reino de los hombres. ¿Qué indica eso? Que el gran milagro es que un rey orgulloso y arrogante ahora reconoce humildemente, yo no gobierno. El que gobierna es Dios. Fíjense ustedes la repetición de la frase, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Miren el verso 17. En la mitad, para que conozcan los vivientes, ¿conozcan qué? Que el Altísimo gobierna. ¿Qué gobierna? El reino. No dice en el reino, dice el reino. El reino de los hombres. Miren ahora por favor el verso 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta un punto, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Verso 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que. Miren ahora el verso 32, y de entre los hombres te arrejarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que. ¿En el reino de qué? ¿Qué quería Dios lograr con esto y que lo logró? ¿Qué quiso Dios al poner a Nabucodonosor como un buey que comía hierba? Mostrarle
que Él es el que gobierna. Y ese es el gran milagro que describe el capítulo 4, mis queridos. El gran milagro, mis queridos, es la aceptación de la soberanía de Dios. ¿Qué vamos a aprender hoy, mis queridos? Que la aceptación de la soberanía de Dios es de los milagros más grandes que existen. Eso es lo que hoy vamos a aprender. La aceptación de la soberanía de Dios es de los milagros más grandes que existen, y por eso esta enseñanza ha sido titulada El gran milagro de aceptar la soberanía de Dios. Pasar del orgullo a la humildad es de los milagros más grandes que uno tiene. ¿Con qué frase termina el capítulo? La última oración del capítulo. ¿Cuál es la última oración del capítulo? ¿Cuál? Léanla duro. Ahí está. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Ustedes perdonen que hoy me tomé bastante tiempo para introducir, pero como les dije, es necesario entender, porque estos dos versículos, el 2 y el 3, condensan todo el mensaje, y si entendemos estos dos versículos, entendemos los 35 restantes. Pero si no, pues no vamos a poder llegar a darle al meollo del asunto. ¿Listo? Entonces, mis queridos, vamos a mirar este pasaje de Nabucodonosor bajo 3 enunciados. El primero, la declaración del sueño. El segundo, la interpretación del sueño. Y el tercero, el cumplimiento del sueño. ¿Listo? De eso se va a tratar. De eso se va a tratar. ¿Cómo se declara? ¿Cómo se interpreta? Y cómo se cumple. Y ya que nos demoramos bastante en estos versículos, no quiero llover sobre agua mojada, vamos a avanzar un poco más rápido en lo que viene. En primer lugar, la declaración del sueño. ¿A quién le declaró Nabucodonosor el sueño según los versículos 4 al 7? Vamos a mirar. Yo, Nabucodonosor, estaba, ¿cómo? Tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Qué quiere decir tranquilo en la casa? Que solo había paz. ¿Y qué quiere decir que estaba floreciente en su palacio? Que su reino iba cada vez en más prosperidad. Es decir, ese deseo de paz y prosperidad, que normalmente se da el 31 de diciembre, era una realidad para Nabucodonosor. Lo que él está diciendo es eso: yo tenía paz y tenía prosperidad. ¿Por qué razón? Porque todos los reinos habían sido dominados, porque no había nadie que se atreviera a hacerle frente al gran Nabucodonosor. Y todos esos reinos dominados eran ahora tributarios, por lo cual la prosperidad. Verso 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Entonces, ¿a quién le muestra Nabucodonosor por primera vez el sueño? ¿A quién se lo declara? Muy bien. Nabucodonosor declaró el sueño a los sabios para que mostrasen la interpretación del sueño. Verso 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero hubo un problema. ¿Cuál? No pudieron. Yo no entiendo por qué él, habiendo conocido a Daniel y amando tanto a Daniel, seguía recurriendo, pero pues así somos, ¿no? Porque una cosa es saber dónde está la verdad y otra cosa es buscarla. Los versos 8 en adelante nos van a mostrar que Nabucodonosor mostró el sueño ahora a Daniel. Miren ustedes, verso 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué significa eso? Recuerden que ¿quién está hablando acá? Aquí no está hablando Daniel. ¿Quién está hablando? Entonces, ¿por qué razón él habla de que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos? Porque es la manera como un pagano entiende que dentro de Daniel estaba el espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Termino el 8. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos,
Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Vamos a estar atentos a la lectura de eso, porque se repite en 3 ocasiones el mismo sueño, para que solamente hagamos esa lectura y luego ya podemos solamente citarlo. Miren lo que dice. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era... Bueno, ¿qué fue lo que vio Nabucodonosor? ¿Dónde lo vio? Ahí lo dice, ¿dónde lo vio? En medio de la tierra. ¿Y de qué tamaño era ese árbol? Listo, entonces ya estamos allí ubicados. Un árbol grande en medio de la tierra. Cuando algo se coloca en la mitad, ¿con qué objetivo se coloca? Que se vea. Cualquier cosa que nosotros colocamos en el medio tiene el objetivo ¿de qué? De que se vea. Por eso este púlpito no está en esta esquina ni en esa esquina. ¿Está dónde? En el centro, para que se vea. Siguiente. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Miren las características de este árbol. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él ¿qué? Es decir, que este árbol era fuente, ojo con esto, fuente de alimento, de protección y de sombra. ¿Para quién? Absolutamente todos. Todos dependían de ese solo árbol que se veía de todos los lugares. Verso 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y aquí comienza lo duro del sueño. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y despertad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Eso fue lo que dijo a gran voz aquel vigilante y santo. Cuando dice el versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado, nos comienza a dar a entender entonces a quién hacía referencia ese árbol grande. Si tenía corazón, entonces ¿era quién? Un ser humano. De ahí ya nos comienza a dar el sueño de una vez la idea de qué se trata, de que el árbol en sí no era un árbol, sino que el árbol estaba representando a un ser humano, porque tenía ¿qué? Corazón. Ojo con eso. ¿Qué tenían que hacerle al árbol? Según el versículo 14, ¿qué tenían que hacerle al árbol? Derribarlo. ¿Qué tenían que hacerle a las ramas? Cortarlas. ¿Qué tenían que hacerle a su fruto? Dispersarlo. ¿Qué tenían que hacer los animales que estaban allí? Irse. ¿Qué le iban a hacer al corazón de ese árbol que sabemos que es un ser humano? Cambiarlo. Pero ojo, al árbol había que cortarlo, no había que arrancarlo. ¿Qué quedó del árbol? La cepa, ¿cierto? Con las raíces. ¿Y qué le pusieron a esa cepa? ¿Qué le pusieron? Cadenas. ¿Para qué le pusieron cadenas a ese árbol? Las cadenas no eran para castigar al árbol. Las cadenas eran para protegerlo de que nadie lo arrancara. Ojo con eso. Las cadenas eran para protegerlo de que nadie lo arrancara. Eran protección. ¿Estamos?
Es similar a la historia de Jonás. El gran pez no era para castigar a Jonás, era para protegerlo. Para eso son estas cadenas que aparecen aquí. Verso 16. Su corazón de hombre les ha cambiado por corazón de bestia, es decir, que ese hombre tenía que dejar de pensar como un hombre y comenzar a pensar como ¿quién? Como una bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Cambien la palabra tiempos por años. Pasen sobre él ¿cuánto? 7 años. Pero, ¿para qué iban a hacerle a ese ser humano eso de convertirlo en un loco, en un animal, y amarrarlo para asegurar que nadie haga nada? ¿Para qué? Verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? Para que conozcan ¿quién? Ojo con esto, los vivientes. ¿Por qué los vivientes tenían que conocer? Porque ¿cuántos vivientes veían ese árbol? Todos. Por lo cual, el mensaje iba a ser ¿para quiénes? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere Él lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Hermanos, ¿cómo vamos hasta allí? En lo que es la declaración del sueño. ¿Se entiende la declaración del sueño que da Nabucodonosor? Un pequeño repaso. Un árbol ubicado ¿dónde? ¿De qué tamaño? ¿Qué le hicieron a ese árbol? ¿Qué pasó con el tocón de ese árbol? ¿Y con qué lo amarraron? ¿Qué pasó con las ramas de ese árbol? ¿Qué pasó con el fruto? ¿Qué pasó con todos los animales que se abrigaban bajo él? ¿Y cuánto tiempo iba a estar ese árbol así derribado? Bien, ese es el sueño. Habiendo dicho la declaración del sueño, vamos a mirar en segundo lugar la interpretación del sueño. ¿Saben una cosa? Me puse a investigar la palabra interpretación, el texto en español, interpretación, cuántas veces aparece en toda la Biblia. Y me llamó la atención que más o menos un 80-85% de las veces que aparece en la Biblia están todas en el libro de Daniel. Es interesante. El libro de Daniel es de interpretar, 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 interpretar. Miren lo que dice. Verso 18 para leer la introducción a la interpretación. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás ¿qué? Interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su ¿qué? Mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. ¿Quiere decir el espíritu? Eso. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, miren que aquí no está escribiendo Daniel. ¿Quién está escribiendo? Nabucodonosor, ojo. Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. Y sus pensamientos lo turbaban. ¿Qué significa que él quedó atónito? Él quedó en shock, quedó pasmado. No reaccionaba. Quedó como el chavo cuando le da la chiripiorca. Pero ¿por qué quedó Daniel? ¿Por qué quedó Daniel así por espacio de 1 hora? Porque lo que él recibió de Dios, la interpretación que él recibió de Dios, era la interpretación para nada más y nada menos que el hombre más poderoso de la tierra. Y si ese hombre nada más porque le daba rabia mandaba a matar a otro, ahora imagínense porque le digan que le va a ir mal. Sigamos leyendo el 19. Sus pensamientos lo turbaban. Miren lo que dice el rey. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿De qué trataba este sueño, mis queridos? De que Nabucodonosor sería disciplinado. Miren lo que dice.
El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Comienza la interpretación. Ahora sí tenemos un nombre. ¿Quién era ese árbol? Oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Qué significaba que ese árbol que era Nabucodonosor tuviera tanto follaje, tanta altura y que fuera visto por todos? Que la gloria de Nabucodonosor era grandísima. Pero ocurre un problema. Normalmente cuando el Señor nos da muchas cosas, normalmente cuando el Señor nos concede muchos privilegios, normalmente cuando el Señor nos concede muchas bendiciones, corremos un peligro grandísimo contra nuestro orgullo. La primera parte está interpretada. El árbol es Nabucodonosor. Segunda parte de la interpretación, verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿Cuál es la segunda parte de esta interpretación del sueño de Nabucodonosor? Fíjense ustedes, no solo Nabucodonosor, tú eres el rey, sino que tú vas a ser enloquecido. Dios te va a disciplinar enloqueciéndote. ¿Y cuál es la causa de esa disciplina? Fíjense ustedes en el versículo 25. Eso. Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna, porque hasta ese punto él pensaba que quien gobernaba era ¿quién? Eso. Pero la interpretación del sueño no era solo que Nabucodonosor sería disciplinado, también era que Nabucodonosor sería restaurado. Miren el verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. La palabra redimir aquí no significa compra. La palabra redimir aquí significa romper. Cuando dice tus pecados redime, está diciéndole Daniel a Nabucodonosor: yo te invito a que tú rompas con tu pecado. Ahí nos deja ver cuáles 2 pecados estaba cometiendo él. Redime tus pecados con justicia. Quiere decir que él ¿cómo estaba actuando? Injustamente. Y redime también con misericordia. Quiere decir que él ¿cómo estaba actuando? De una manera implacable, oprimiendo. Y todo esto impulsado por su orgullo. Porque el orgullo del hombre lleva a que se conduzca de una manera injusta y de una manera inmisericordia. ¿Cuántas bellezas arquitectónicas tenemos en la actualidad que han sido el resultado de la explotación de los pobres y de los menos favorecidos? Allí están la muralla china,
las pirámides de Egipto, grandes edificios, y destellan gloria y decimos, "Uy, qué cosa". Pero una pregunta, ¿a costa de qué? ¿De la sangre? ¿De la vida? ¿De los menos favorecidos? ¿A causa de ser implacable? ¿A causa de no tener misericordia? ¿A causa de ser injusto? ¿Pero qué me importa a mí oprimirlos ustedes si al final mi nombre va a recibir gloria? Y ese es el pensamiento del mundo. Por eso la invitación de Daniel a Nabucodonosor es: rompe con tus pecados, termina la relación con ellos. Quizá esa será la prolongación de tus días. Conocemos la historia, así que entremos al cumplimiento del sueño. ¿Creen ustedes o saben ustedes si Nabucodonosor aceptó ese consejo? ¿Lo aceptó? No lo aceptó. Miren lo que ocurre, por favor. Porque en el cumplimiento del sueño precisamente se nos va a dar lo que se dijo en la interpretación. ¿Qué se va a dar en el cumplimiento del sueño? Que Nabucodonosor fue disciplinado. Aquello que se anunció ahora es una realidad. Mírenlo desde el verso 28, si son tan amables. Ayúdenme a leer ustedes, por favor, del 28 hasta el 30. Ayúdenmelo a leer bien fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Ahí está. Nabucodonosor con esta expresión rechazó lo que se le había dicho años atrás cuando Daniel le dijo: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Le dijo en el capítulo 2, verso 37. Pero Nabucodonosor se olvidó de eso. Nabucodonosor desconoció al Dios que lo había puesto allí y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Para qué? Dice dos razones allí o dos propósitos. Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Qué tanto había querido Nabucodonosor negar la soberanía de Dios e implantar que era él el que gobernaba? Mis queridos, los arqueólogos han descubierto en las excavaciones de Babilonia millones, literalmente millones y millones y millones de ladrillos. Y la gran mayoría con esta inscripción: Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia. Cada ladrillo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todos los ladrillos salían con esa inscripción. ¿No sería raro que él estuviera mirando esa descripción, Nabucodonosor, rey de Babilonia, por todos lados, mirando sus obras arquitectónicas que fueron maravillosas? Y llega y dice esa conclusión: yo la hice con mi fuerza y la hice para mi gloria. Tal cual como le pasó a Herodes, verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. Miren esto. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué le pasó a su pelo?
¿Y qué le pasó a sus uñas? ¿Crecieron como qué? Ustedes se imaginan, María, ¿cómo sería un hombre 7 años sin lavarse el pelo y sin cortárselo? Imagínense aquí los manicuristas, ¿cómo sería ese hombre 7 años sin cortarse las uñas? ¿Quién llegó a ese estado? ¿Y quién era Nabucodonosor en ese momento que llegó a ese estado? ¿Se dan cuenta por qué cuando él termina de decir su capítulo dice de Dios, él puede humillar a los que andan con soberbia? Él mismo. 7 años, claro, porque 7 años se le anunciaron, 7 años. No son 6 años y 11 meses y 3 semanas. 7 años. Porque cuando Dios dice, es para nuestra bendición o para nuestra disciplina. Hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes que el orgullo conduce a la locura? Miren que esto no es solo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, habla de no darle la gloria o de no darle las gracias a Dios, de no reconocer a Dios. Y Pablo dice en Romanos 1, 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y haber hecho eso, ¿a qué lo llevó? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Mis queridos, el rechazo a Dios tiene un efecto en la razón. Tengan eso muy presente. De ahí la locura que vivimos hoy. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos, el rechazo actual de Dios, el rechazo que nuestra sociedad tiene de Dios, muestra que el hombre ha descendido al nivel de un animal. ¿Cómo es posible que personas que han ido a la universidad, que han obtenido maestrías, que han sacado doctorados, que son profesores, se atrevan a decir, abro comillas, un ser humano recién nacido tiene menos valor que un perro y que un chimpancé? Y no estoy exagerando, estoy citando al pie de la letra a profesores de las universidades más prestigiosas, porque cuando se rechaza a Dios, se cae en la locura, y cuando se rechaza a Dios y se cae en la locura, la conducta nuestra, el procedimiento nuestro, no se diferencia en nada de lo de los animales. ¿Y cuál es la característica de los animales? Pelear, desgarrarse, acabar con el otro para demostrar quién es el que manda. No es eso lo que se ve en el mundo de la política. No es eso lo que se ve en el mundo de la farándula. No es eso lo que se ve en el mundo empresarial. No es eso lo que se ve en todos nuestros entes. Quítate tú para ponerme yo. Eso, mis queridos, querer buscar cómo tumbar al otro, querer buscar cómo echarle sucio al otro, muestra la degradación del ser humano, que no está actuando conforme a la imagen y semejanza de Dios que fue creado, sino que actúa como un animal. Mis queridos, el rechazo de Dios tiene un efecto en la razón. Miren que nos dice que Él, verso 33, es el que terminamos de leer. Aquí pasa algo bien interesante. Cuando Nabucodonosor arranca su escrito, nos dice que él va a declarar con todo ese escrito. Él va a declarar ¿qué? Según los versículos 2 y 3. Con todo ese escrito, ¿cuál es el objetivo de Nabucodonosor? Declarar ¿qué? Según los versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que él quiere declarar? Porque él está contando el sueño, él está contando toda la historia, pero él no se quiere referir solamente a narrar una historia bonita. Él quiere decirnos cuál es el mensaje de esa historia. ¿Qué es lo que él nos quiere decir? ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuán poderosos son sus milagros o maravillas? Y desde aquí se comienzan a ver pero ojo, y una cosita,
Milagros y maravillas que Dios había hecho ¿con quién? Dice Nabucodonosor. Con él mismo. Y aquí comienza el listado de milagros y señales. Miren ustedes el verso 33. Y fíjense donde dice, comía hierbas como los bueyes. ¿Lo tienen ahí? Nabucodonosor se creía un animal. Algunos dicen que catalogan eso como zoantropía, que quiere decir que un hombre se conduzca como un animal. Algunos como licantropía, que quiere decir que un hombre se conduzca como un lobo. De ahí vienen las historias del hombre lobo y todo esto. Sea como sea, este hombre comportó como un animal. Pero ¿dónde está la gran señal y el milagro de Dios? Mis queridos, que un hombre no puede, óiganme bien esto, un hombre no puede alimentarse del pasto, porque el ser humano no está preparado para asimilar, para digerir la celulosa, que es el primer componente del pasto. Si nosotros nos ponemos a comer pasto, ¿qué daño de estómago el que nos causamos? Porque nuestro organismo no digiere la celulosa que sí tienen los animales la capacidad de digerir. ¿Qué quiero decir con esto? Que los humanos no tenemos las enzimas necesarias para descomponer la fibra del pasto, por lo cual no puede sacar todos los nutrientes que están en el pasto como sí ocurre con los animales. ¿Cuál es el primer milagro que exalta a Nabucodonosor así? Que aunque su organismo no tenía la capacidad de alimentarse con pasto, Dios obró de tal manera que por 7 años esa fue su dieta. ¿Cuál persona puede durar 7 años comiendo pasto? Ninguna. ¿Se dan cuenta por qué Nabucodonosor dice: yo quiero declarar las grandes señales y los poderosos milagros de Dios? Pero sigue otra en el mismo versículo. Y su cuerpo sea mojado con el rocío del cielo. ¿Qué quiere decir? Que Nabucodonosor vivía ¿qué? A la intemperie. O sea, ni siquiera los habitantes de calle están en la condición de Nabucodonosor. Porque ¿qué hacen los habitantes de calle apenas ven que va a llover? ¿Qué hacen los habitantes de calle cuando el sol está muy inclemente? Pero no era el caso de Nabucodonosor, porque recuerden que él estaba loco. Entonces, ¿qué hacía él si el sol le estaba dando duro y le estaba cuarteando la piel? Seguía ahí. ¿Y qué hacía él si le caía agua? Y allí está la segunda gran señal del Señor y el segundo gran milagro. Le preservó la vida viviendo a la intemperie por 7 años. Mis queridos, vivir, tomé esto de una página de medicina. Vivir a la intemperie afecta la salud de una persona, acelerando el envejecimiento y aumentando el riesgo de una muerte prematura. Es decir, no existe una persona que pueda vivir 7 años a la intemperie, pero Nabucodonosor sí. ¿Qué demuestra eso? ¿Que él era muy fuerte? Las grandes señales y poderosos milagros de Dios. Pero el sueño no era que solamente que Nabucodonosor iba a ser disciplinado. El sueño también era que Nabucodonosor iba a ser ¿qué? Restaurado. Muy bien. Él iba a ser restaurado. Entonces, como Nabucodonosor iba a ser restaurado, el verso 34, miren lo que dice, continúan los milagros. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen? Piensen en un buey, que es en lo que Nabucodonosor ahora por su locura está creyendo que es. ¿Ustedes creen que en 7 años Nabucodonosor vio en alguna oportunidad el cielo? En 7 años, ¿cierto? Porque los bueyes pueden alzar y mirar. Quiere decir entonces que cuando él dice en el verso 34, al fin del tiempo, ¿de cuánto tiempo? Al fin de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. No está hablando solamente de observar el cielo para darse cuenta si va a llover o si va a hacer sol. ¿Qué significaba para Nabucodonosor alzar los ojos al cielo? Muy bien.
Ese día, 7 años después, Nabucodonosor alzó los ojos y pudo ver al trono que vive para siempre, que permanece para siempre, que gobierna para siempre, que domina para siempre. Pudo ver que Dios está sentado en su trono. ¿Y qué es lo interesante? Que mientras el rey del mundo comía pasto como buey, el Rey eterno seguía en su trono. Nada había cambiado para el Dios eterno. Su trono seguía igual, tal cual como lo describió el profeta. Mas Jehová está en su santo templo. Oh, mis queridos. Y luego de que él alza los ojos, ocurre algo en él. Es decir, luego de que él reconoce, es cierto, el cielo es el que gobierna. Es cierto, el Dios Altísimo es el que gobierna. ¿Cuál es el primer efecto que recibe él? Mírenlo ustedes allá en el verso 34. ¿Mi razón qué? No dice yo la recobré. Me fue de vuelta. ¿Saben, hermanos, que acercarse a Dios no es abandonar la razón, es retornar a ella? Mis queridos, no les tengan miedo a hablar de ciencia como si la ciencia fuera enemiga de Dios. Los ojos de Jehová velan por la ciencia. Entonces, ¿quién creó la ciencia? ¿Quién sostiene la ciencia? No nos dé miedo, porque al hablar de ciencia estamos hablando de lo que Dios creó. Que algunos impíos hayan querido presentar fe contra ciencia es problema de ellos, porque la fe y la ciencia van de la mano. Miren que Nabucodonosor se enloqueció por negar a Dios, pero volvió a la cordura por volver a Dios. Verso 34. Sigamos. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, incluido él, son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga. ¿Cuál es la idea de quien detenga su mano y le diga qué haces? La idea es esta: cuando el bebé está por ahí de 1 añito, de 2 añitos, hay que enseñarle que hay cosas que él puede coger, pero hay cosas que él no puede coger. Entonces, si esta es una cosa que el niño no puede coger y extiende la mano para cogerla, ¿qué hacemos nosotros? Sí, no se la acabamos, ¿cierto? Pero sí le cogemos la manito y le decimos, no, esto no se toca. Y esa es la idea que se transmite ahí. Que no hay nadie que le agarre la mano a Dios y le diga, no toque ahí, porque Él es el único que gobierna. Mis queridos, en ese Dios es donde está la vida suya y la vida mía. Descansemos en Él. Descansemos en Él. Estamos en sus manos. Estamos en la mano que nadie puede detener. Estamos en la mano que nadie puede violentar. Estamos seguros en esa mano. No hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? El siguiente versículo, dijeran los gramáticos, se da en voz pasiva. ¿Qué significa en voz pasiva? Que no es él el que hace la acción, sino el que la recibe. De ahí en adelante miren cómo él describe todas esas acciones. ¿Qué versículo continúa? 36. En el mismo tiempo, yo no recobré mi razón. ¿Mi razón qué? Yo no recobré la majestad de mi reino. La majestad de mi reino me fue de vuelta. Yo no recobré mi dignidad, me fue de vuelta. Yo no recobré mi grandeza, ellas volvieron a mí. Yo no recobré a mis gobernadores y a mis consejeros, ellos me buscaron. Yo no me restablecí en mi reino, yo fui restablecido. Y yo no obtuve mayor grandeza me fue añadida. ¿Ven alguna diferencia con la declaración del verso 30? La Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza para mi gloria.
Eso que usted acaba de decir, cambiado, es lo que Nabucodonosor dice, este es el milagro más grande que existe. Mi corazón fue cambiado. Ya no pensaba igual, ya tuvo un arrepentimiento. ¿Qué otra señal y milagro? Alcé mis ojos al cielo, es decir, reconoció quién gobierna. Y miren la expresión, fui restablecido en mi reino. ¿Por qué Nabucodonosor, cuando estaba peleando por allá y le dijeron, Nabucodonosor, su papá acaba de morir, ¿por qué él le tocó dejar la guerra que tenía y devolverse rapidísimo a Babilonia? ¿Por qué razón? Bien, porque el rey muerto. ¿Dónde está la gran señal? ¿Dónde está el gran poder de Dios? ¿Cuánto tiempo duró el loco? Y en 7 años, a ese tocón que tenía cadenas de bronce y de hierro, nadie lo pudo arrancar. Porque ¿de quién dependía que el reino le quedara firme a Nabucodonosor? Del Dios poderoso. Nadie estuvo allí. Pero permítame decirles algo, conociendo el carácter de Daniel, seguramente Daniel fue la persona que Dios utilizó como muro de contención para que cuando alguien iba a usurpar, él le pudiera decir, nuestro rey es Nabucodonosor y él va a ser restaurado. Y recuerden que Nabucodonosor había colocado a Daniel prácticamente como el segundo. ¿Ven el carácter de Daniel? ¿Qué mejor papaya diríamos nosotros para coger el poder? Pero no, él leal, la preservó porque él sabía que 7 años después, él volvería. Y miren qué interesante, ¿para qué humilló el Señor a Nabucodonosor? Miren cómo termina de decir el verso 36. ¿Para qué lo humilló? La última oración del 36. Más grande, porque el Señor no humilla para destruir. El Señor humilla para que podamos asimilar las bendiciones. Mayor grandeza me fue añadida, mis queridos. Por eso en el 37 Nabucodonosor dice, ahora yo Nabucodonosor, léanlo conmigo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios. Por eso, mis queridos, a nosotros se nos dice, ahí en el Nuevo Testamento, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El verso 2 y 3 dice Nabucodonosor, yo les voy a hablar de las grandes señales y poderosos milagros de Dios. Y termina de decirnos cómo su corazón fue transformado para adorar a ese Dios. En resumen, mis queridos, lo que Nabucodonosor está diciendo es que la obra más grande de Dios es la transformación de un corazón. Es que un corazón pase de ser orgulloso a ser humilde, de ser o de creerse autosuficiente a reconocer que el cielo gobierna. Mis queridos, pasar del orgullo a la humildad es un gran milagro. Es un gran milagro aceptar que Dios reina. ¿Y qué es lo que he querido que veamos en este capítulo? Que la aceptación de la soberanía de Dios es de los milagros más grandes que existen. Nabucodonosor consideró que su reconocimiento del gobierno del Altísimo era un gran milagro. Y yo le quiero decir a usted, tenga mucho cuidado con el orgullo. ¿Cuándo se rechaza la soberanía de Dios? Cuando se reniega de las decisiones que Él tomó por nosotros. ¿Dónde íbamos a nacer? ¿Qué cuerpo íbamos a tener? ¿En qué familia viviríamos? ¿En qué país? ¿Qué condición socioeconómica? Se rechaza la soberanía de Dios cuando pensamos que somos invencibles, cuando pensamos que todo funciona, es por nosotros. Se rechaza la soberanía de Dios cuando creemos que somos la fuente y no los receptores de todo lo que tenemos. Por esa razón, mis queridos, quiero que llevemos en nuestro corazón 1 Corintios 4:7.
Dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Todo lo que tú sabes, todo lo que tú tienes, todas tus habilidades, todos tus dones, no se originan en ti. Los has recibido. Y como los has recibido, no puedes decir: yo me voy a enorgullecer. El único que puede hacer eso es Dios, quien nos lo otorga. Por eso, mi querido, cuando vemos a Nabucodonosor diciendo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, él supo que el mayor milagro era el cambio del carácter de una persona. Y hoy te quiero decir, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, tú necesitas ese milagro. Tú necesitas ese cambio. Tú necesitas creer en Jesucristo para que tu corazón sea cambiado. No es necesario llegar a ser humillado como lo fue Nabucodonosor. Cuando hoy tú puedes decidir voluntariamente humillarte delante de tu Dios y aceptar que en Jesucristo hay salvación y hay perdón para tus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por lo bueno que eres y por dejarnos mirar que el mayor milagro que tú obras no tiene que ver con cosas exteriores sorprendentes, sino con transformar un corazón para que te reconozca a ti y tu dominio. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos,